Buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestro programa Memorias en Onda Cero con Diego Delgado. Hoy nos vamos a situar en lo que pasó en nuestra villa y su entorno hace 130 años. Pero antes, les vamos a contar algo importante que ocurrió en la primera mitad de ese siglo. Y es que había un ministro de apellido Mendizábal que dictó un decreto por el que las propiedades de la nobleza y de la iglesia debían pasar a los menos pudientes. Ese era el impuesto a los ricos de aquella época, pero a lo bestia. ¿Qué pasó? Pues que quien tenía que hacer los repartos de tierras y de los bienes expropiados, sobre todo a la iglesia, los pusieron a la venta a unos precios que los pobres no podían pagar, pero que para los ricos era una ganga y por tanto un gran negocio. Así que los pobres eran igual de pobres, pero los ricos fueron más ricos. ¿A que esta historia se parece mucho a lo que están haciendo con la sociedad española hoy día? Exacto. Bajo la apariencia populista de Robin Hood de quitarle al rico para dárselo al pobre, al final termina igual que entonces, solo que ahora aparece gente muy adinerada que se disfraza de progre. Pero sigamos con nuestra historia, porque todo no iba a ser malo en aquella época. Por los bolsillos de los loreños circulaba mayor cantidad de dinero. Gracias a esas desamortizaciones se pusieron nuevos terrenos en cultivo, lo que dio trabajo a muchos jornaleros y aparecieron nuevos oficios artesanos. El pueblo había cobrado ya el aspecto que iba a mantener hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Era una villa rural aquejada por frecuentes sequías y alguna que otra vez por temporales y riadas. Esto provocó que a finales del siglo XIX el número de jornaleros sin trabajo en Andalucía llegase a ser alarmante. La subsistencia se convirtió en una prioridad y miles de trabajadores en paro se echaron a las calles. De la serenidad al conflicto solo había un pequeño paso, y si no, juzguen ustedes. En Écija, el alcalde mandó a la Guardia Civil para que protegiera los puestos de la plaza de abastos ante el fundado temor de que la falta de alimentos provocara que los vecinos tomaran los comestibles por la fuerza. En Carmona hubo varias detenciones por los mismos motivos y en Lora los obreros se concentraron en la plaza del ayuntamiento, la placita del reloj, pidiendo trabajo. El alcalde loreño solicitó al gobernador civil que los parados fuesen colocados inmediatamente en los trabajos que se estaban realizando en la carretera de Carmona. De lo contrario, decía el alcalde, que no se hacía responsable de los alborotos que pudieran surgir. Era innegable que la agricultura no pasaba por sus mejores ratos. Los agricultores se quejaban de las excesivas tarifas del transporte de mercancías por ferrocarril y demandaban del gobierno que reformase los aranceles y la contribución de consumos antes de que los trabajadores abandonasen el campo y las empresas que de él dependían. Con esta situación desesperada, miles de personas se habían inscrito para marcharse a Argentina, un país próspero y con medios para muchísima mano de obra extranjera. Sabedor de las necesidades que se acumulaban en Europa y para fomentar la inmigración europea, el gobierno argentino ofrecía la explotación de nuevas tierras y trabajo en las industrias, el servicio doméstico o la enseñanza. Aquí, al desempleo y a la escasez de recursos, vino a sumarse el mal tiempo meteorológico. En la provincia de Sevilla se habían paralizado todas las faenas agrícolas a causa de la prolongada sequía. En España, esa sequía y las fuertes tormentas ocasionales habían reducido considerablemente todas las cosechas. A pesar de todo, para las crudezas del tiempo o las propagaciones de enfermedades, los loreños tenemos un remedio tan extraordinario como eficaz.
Existe en esta villa una antiquísima tradición por la que la patrona, la Virgen de Setefilla, es traída al pueblo cada cierto tiempo a petición de los loreños y setefillanos. Eran periodos de una grave sequía y por ello Lora pidió el traslado de la Virgen. Se la trajo en 1890 desde su santuario en la sierra hasta la iglesia parroquial. Como siempre, la Virgen atendió a las rogativas de sus fieles y llovió. Pero la meteorología no entiende de las costumbres ni de las necesidades del hombre. Y casi sin anunciarlo, el suelo seco pasó a estar saturado de agua. Memorias con Diego Delgado Díez. Tanto llovió en la Vega Loreña que la Virgen fue sacada en rogativas para que cesaran los muchos temporales que nos estaban azotando. Se encadenó, por tanto, otra gran catástrofe. En Sevilla capital las inundaciones convertían en lagunas amplias extensiones de las zonas bajas de la ciudad, reventaban los pozos negros y promovían la contaminación de las aguas y el aire, además de producir daños materiales muy considerables en los hogares, el comercio, la industria, la agricultura y los puertos. En Lora, el río llevaba ya 2 metros por encima de su nivel normal y seguía subiendo. Este descomunal crecimiento llegó a cubrir y sobrepasar los pilares del puente de hierro del ferrocarril entre Lora y Guadajoz, que había perdido ya 2 de sus columnas. Y como la vía del tren estaba cortada en ese punto, los viajeros se tenían que bajar, cruzar el puente a pie con las maletas y todo y montarse en un tren que había al otro lado para seguir el viaje hacia Lora, Córdoba o Madrid. Los trenes debían circular con tanta precaución que desde Sevilla a Córdoba se tardaba la friolera de 7 horas por el pésimo estado de las vías. En el pueblo, varias familias loreñas tuvieron que ser realojadas porque sus viviendas habían sido derribadas por la fuerza del agua. En el hundimiento de una de esas casas murieron sepultados un matrimonio y su hija. En Villaverde se habían hundido 283 casas, en La Rinconada 60 y quedaron ruinosas 70 más. En La Algaba 133 casas derrumbadas, en Brenes 5, en Cantillana, entre hundidas y ruinosas 125. El propio José Montoto y González de la Oyuela describiría esa riada de 1892 como espantosa, a pesar de que la recordaba solo como una pesadilla porque tenía 3 años de edad. La gente no tenía comida ni dinero para comprarla, se pasaba hambre. Entonces el ayuntamiento loreño decidió repartir entre los vecinos panes y guiso de garbanzos, patatas y bacalao o cualquier otro alimento. Y es que el temporal causó un gran daño, no solo a la sociedad loreña, sino a la región andaluza al completo. El Guadalquivir se salió de su cauce a lo largo de todo su recorrido. El caudal del río enterró la trianera plaza del Altozano hasta el primer piso de las viviendas y llegó a anegar incluso la mismísima Alameda de Hércules, hasta el punto de que para cruzarla era necesario ir en barca de remos. Habiendo sido remediada la sed de tierras y siembras, los loreños decidieron el regreso de su patrona al santuario de la sierra en 1893. Con la Virgen en Sierra Morena, los cielos volvieron a descargar sus iras sobre los campos y las casas. En pleno verano, un tiempo tormentoso reinaba en casi toda la península. Hubo sitios donde el agua alcanzó el metro de altura y se cortaron las comunicaciones telegráficas. En algunos pueblos de Sevilla, las chispas caídas causaron varias desgracias personales. En Lora, concretamente, un rayo mató a uno de los vecinos. Cerrado el capítulo de las lluvias devastadoras, antes de acabar aquel siglo XIX, volvió la sequía y mucha gente tuvo que abandonar los campos por la falta de agua que poco antes lo había inundado todo.
Y este ha sido, amigos, el capítulo que les hemos contado en el día de hoy de estas Memorias de Lora, en Onda Cero, Lora del Río, el mismo pueblo que hace 130 años sufrió, entre sequía y sequía, una de las más graves riadas de toda nuestra historia. Hasta el próximo día, un fuerte abrazo de su periodista de pueblo, Diego Delgado Díez. Memoria en Onda Cero, Lora del Río. 9 hard inches like a pitchfork long. So honey, lift up your dress and help me sing this song.